Bien, pues nos va a presentar Pau García Audí, Policy Officer, el director de la Directoría General de Eficiencia Energética de Europa. Nos va a presentar los cambios más significativos de la modificación de la directiva EPBD. Pues nada, Pau. Como comentaba, muchas gracias sobre todo a los organizadores por la sesión de hoy y por invitarnos a estar aquí. Lo que querría daros es un poco una visión de qué es lo que va a venir dentro de los próximos años. Es una visión un poco global. Voy a intentar enfocarme un poco más en lo que es más específico para todo lo que son sistemas técnicos, pero también dando esta visión global que creo que también es interesante. Bueno, pues ante todo, ¿de dónde sale todo esto? Entonces, en 2019, cuando entró la nueva comisión, propusieron lo que llamamos el European Green Deal, el Green Deal, o el EU Green Deal también lo llamamos a veces. Tiene un objetivo bastante claro, que es incrementar la ambición de cara a la reducción de emisiones de carbono, pasar del 32,5% que teníamos hasta ahora, de cara al 2030, pasar al 55%. Entonces, es un incremento de ambición bastante importante. ¿Dónde entran los edificios dentro de todo esto? Pues bueno, quizás los edificios a nivel europeo representan aproximadamente un 40% del consumo energético. A esto le añadimos el problema, o sea, es uno de los sectores más importantes. A esto le añadimos el problema de que tenemos una tasa de renovación muy baja. Y esto expone a los ciudadanos a puntas en lo que es la volatilidad del mercado y las puntas de precio de energía. Esto al mismo tiempo va junto con el problema de la pobreza energética que afecta a muchísimos ciudadanos europeos. Más de 30 millones de ciudadanos europeos ahora mismo tienen problemas para mantener sus casas calientes en invierno o lo suficientemente cómodas o confortables en verano, que también es un problema en el sur de Europa. Y aparte de todo esto, también tenemos la salida de la recesión o de la crisis causada por el corona. Ahí creemos que el sector de la edificación puede ser uno de los puntales de la recuperación. Ah, Como bien sabéis, la construcción es algo que requiere muchísima mano de obra. La gran mayoría de las empresas que se dedican a esto son empresas locales, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, la renovación de edificios, sobre todo, pues tiene un efecto local muy, muy importante. Si a eso le añadimos que la gran mayoría de los productos también se fabrican en Europa, pues podemos ver que ayudar a la edificación, a recuperarse al sector de la construcción, ayuda a la recuperación económica en general. Aparte de esto, bueno, o en consecuencia de esto, se lanzó lo que llamamos el Fit for 50, el Fit for 55, a punto para el 55. Son una serie de medidas, es un paquete legislativo que afecta a muchísimas iniciativas, a muchísimas directivas y regulaciones a nivel europeo. En rojo veis marcadas las que tocan directamente con edificios, hay 6, y sobre todo la séptima, quizás la más importante, es la Directiva sobre Eficiencia Energética en Edificios. Solo esta directiva ya representa más de la mitad del ahorro de emisiones de carbono en edificios de todo el paquete. Entonces, es de hecho una de las medidas más importantes dentro de este paquete. Aparte de esto, o conjunto, como parte dentro del EU Green Deal, se lanzó lo que quizás habéis oído como la Renovation Wave, la ola de renovaciones. Va en conjunto con el Fit for 55 Package, pero es un poco más amplia. No trata solo del tema de emisiones y de energía, sino que también trata de descarbonizar el sector del calor y frío, tratar sobre el tema de pobreza energética y renovar los edificios de una forma más global.
más amplia que solo mirando estos aspectos en concreto. También se mira, por ejemplo, el tema de las emisiones de carbono ligadas a la construcción del edificio o a la deconstrucción del edificio. Se mira también todo el tema de calidad de vida dentro del edificio, el valor cultural de los edificios, etcétera, etcétera. Y aquí hay una serie de medidas, financiación, instrumentos de asistencia técnica, etcétera, etcétera, que ayudan a, sobre todo, que es el objetivo principal de la Renovation Wave, este objetivo de doblar la tasa de renovación. Perdón, la tasa de renovación energética en edificios. En general, se puede decir que la tasa de renovación energética de edificios es aproximadamente del 1% en Europa. La tasa de renovación actual de edificios es de aproximadamente el 10%. Lo que pasa es que la gran mayoría de estas renovaciones no tocan lo que es el rendimiento energético de edificios. Entonces la Renovation Wave quiere cambiar la forma en la que renovamos los edificios y doblar esta tasa de renovación energética. Bueno, entrando ya en lo que es la revisión del paquete de la Directiva sobre Eficiencia Energética en Edificios. Este es el paquete, este es la directiva que es quizá de las más importantes en cuanto a que tiene un efecto directo en el Código Técnico de la Edificación y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en España. Está ligado al Fit for 55 Package, como he comentado, es parte de esto, tiene unos objetivos concretos, que es reducir las emisiones de los edificios en un 60% y reducir también el consumo energético en un 14%, en concreto en la parte de calor y frío, una reducción del 18% a nivel europeo. Y esto se tiene que hacer a través de, sobre todo, la renovación de edificios. Tiene esta revisión, cuando la empezamos, tiene dos objetivos principales. El primero es contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2030, pero también muy, muy importante, tiene que dar esta visión a largo plazo. Como bien sabéis, el sector de la construcción em, es relativamente lento, es decir, renovar un edificio, construir un edificio, pues fácilmente estamos hablando de 2, 3 años, uno de diseño y uno de obra. Em, Todos los procesos de licitación, todos los procesos de desarrollo tecnológico llevan su tiempo, entonces creemos que es muy importante tener en cuenta esta visión a largo plazo. También porque de cara al 2050 tenemos que tener un parque mobiliario totalmente descarbonizado, y aproximadamente se renueva un edificio cada unos 20 años. Entonces, cualquier cosa que construyamos a partir del 2030 es muy difícil que se renueve antes del 2050. Por lo tanto, cualquier cosa que construyamos a partir del 2030 tiene que ya estar a punto a ir a un parque mobiliario totalmente descarbonizado. En cuanto a las áreas, se pueden agrupar en 4 áreas principales. El de renovación, donde bueno, pues están las áreas, hay una serie de medidas que entraré en más detalle en unos momentos, que buscan sobre todo cómo agilizar y poner más ambición en las renovaciones de edificio. Está también el área de descarbonización, que es ahí se mira sobre todo la contribución de cara al 2050. Está también la parte de modernización de sistemas e integración de sistemas. Aquí entran, por ejemplo, sobre todo la parte de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos. Entra también el Smart Finish Indicator, que es uno de los puntos donde España ahora mismo está desarrollando un test de este indicador. Está también la parte de calidad del aire en el interior de edificios. Y por último, y esta es una parte que no voy a tratar en las próximas diapositivas, está el área de financiación, que quizá es una de las áreas más importantes, porque al fin y al cabo es cómo vamos a pagar por todas, cómo vamos a pagar todas estas medidas. Entonces, dentro de esta área de financiación se mira sobre todo cómo proveer financiación
para esas partes de la población que están afectadas por pobreza energética, cómo maximizar la financiación para esas renovaciones que son realmente ambiciosas y cambian radicalmente la forma en la que un edificio se comporta a nivel energético, y también desarrolla lo que llamamos los pasaportes energéticos, que son unos documentos que acompañan a todo el proceso de renovación, pero que deberían ir ligados a un nivel de financiación. Entonces, a grosso modo, estas son las 4 áreas que toca la directiva, y ahora ya sí en las próximas diapositivas pues entraré con un poco más de detalle en lo que son las medidas en sí mismas. Bueno, en cuanto a nuevos edificios, la primera medida y quizá una de las más visibles dentro de la nueva directiva o de la propuesta de la nueva directiva es la propuesta para los edificios de emisiones cero. Esto es un paso más, es decir, un paso más ambicioso, más allá de lo que son ahora los edificios de consumo energético casi nulo. Es un concepto de edificio que se basa en 2 puntos. El primer punto es el edificio tiene que tener un rendimiento energético muy, muy elevado. Este rendimiento está limitado por unos baremos que en la directiva se dan a nivel de 4 regiones europeas. En el caso de España, estos niveles estarían entre 60 y 65 kilovatios hora por metro cuadrado para edificios residenciales. Y estos niveles de eficiencia energética luego resultan en un consumo energético, y este consumo energético, que es la segunda parte de la definición de edificios cero, este consumo energético tiene que estar totalmente compensado con con energías renovables. Estas energías renovables pueden ser instaladas on-site en el edificio mismo, pueden ser placas fotovoltaicas, por ejemplo, o placas solares térmicas. Puede ser que el edificio también esté conectado a una red de distribución a nivel de distrito que provea de energía renovable, o puede estar conectada también a lo que llamamos las redes, perdón, aquí me conozco el nombre en inglés, pero me doy cuenta que no conozco el nombre en español, serían, creo, las comunidades energéticas, que también pueden proveer con energía renovable. Por supuesto, entendemos que no todos los edificios tienen la capacidad por temas de espacio, por temas de densidad, no todos pueden tener suficientes energías renovables en el mismo edificio, o puede haber dificultades para acceder a comunidades energéticas o a redes de distrito. Entonces, es posible conectar este edificio a la red principal, pero esta debería ser la última opción, y va ligada a una serie de criterios que los Estados miembros mismos, en este caso España, tienen que desarrollar. Pero a nivel práctico, lo que significa, pues, a nivel de instalaciones térmicas, pues muchísima más eficiencia en los sistemas térmicos, muchísima más eficiencia a nivel no solo los ventiladores, sino la acción térmica, muchísima más eficiencia también a nivel de lo que son los controles para asegurarnos que el edificio pueda responder y ser lo más eficiente en todo momento. Otro punto que se trata dentro de los nuevos edificios es lo que llamamos el Global Warming Potential, el potencial de calentamiento del edificio, calculado de cara o sea, teniendo en cuenta lo que es la estructura y la construcción misma del edificio. Esto se tiene que hacer de acuerdo con lo que llamamos el Levels Framework, que es un sistema de cálculo de las emisiones de los edificios. Se llevaría a cabo a partir del 2027. Perdón, es que estoy recibiendo mensajes de los organizadores en paralelo. Solo comentar que lo tengo todo cerrado, entonces no puedo cerrar nada más. Debe ser un problema con los servidores. Entonces, en cuanto al Global Warming Potential y el cálculo de estas emisiones, importante indicar, solo se trata de calcular estas emisiones. No hay obligación de llegar a un nivel específico. Es decir, no hay una obligación de conseguir unos edificios, de que todos los edificios tengan materiales
que absorban CO2, etcétera. No, solo se trata de informar sobre cuál el nivel de emisiones dentro de la construcción misma. Aparte de esto, hay también una serie de medidas, sobre todo para para la instalación de puntos de recarga. El número de parkings que hace que entren en vigor o que entre la obligación de instalar estos puntos de recarga se reduce. Es decir, ahora los parkings que están obligados son más pequeños. Y sobre todo el otro cambio que es quizá más evidente es hasta ahora había una obligación de asegurarse de que las trincheras, perdón, es que me conozco toda esta término en inglés, pero las bandejas de cableado, por ejemplo, toda la transmisión de cableado tenía que estar la infraestructura a punto, pero no el cable. Ahora no, con la propuesta, ahora también se debería instalar el cable mismo. El objetivo es que sea lo más fácil posible para el usuario de instalar y utilizar inmediatamente el cargador eléctrico para edificios. En cuanto a las provisiones para edificios existentes, esta quizás la primera, la que llamamos los Minimum Energy Standards, los estándares mínimos de eficiencia energética. Esta es una de las medidas más visibles y que más lo tienen dentro de la EPBD, y se trata básicamente de una obligación de que los edificios con el peor rendimiento energético bueno, pues tengan una obligación para ser renovados de cara al 27, 2030 2033 en función de la letra que tengan en el certificado de eficiencia energética. Hablaré sobre el certificado en la próxima diapositiva. Esta obligación de renovación afecta a todos los edificios, siempre y cuando pues, estén dentro de estas categorías en el certificado. Y, por supuesto, como estamos hablando de una obligación para la renovación de edificios, tenemos que ir con mucho cuidado con esas áreas de la población que están en situación de lo que llamamos exposición a la pobreza energética. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado y asegurarnos de que hay instrumentos de financiación necesarios para ayudar a esas zonas. Aparte de eso, hay una serie de medidas, por ejemplo, lo que llamamos antes las estrategias de renovación a largo plazo, ahora se llaman los planes nacionales de renovación, son mucho más enfocados de cara a realmente cambiar cómo se va llevando el parque mobiliario. Hay otra serie también de cambios. Por ejemplo, definimos lo que llamamos una deep renovation, una renovación profunda. Hasta ahora era un 60% de ahorro. De acuerdo con la nueva definición, se trataría de una renovación que llega al nivel de Zero Emission Building, a nivel de edificio de emisiones cero. Hay también una serie de provisiones, una serie de elementos para reforzar la instalación de puntos de recarga, para las barreras a la renovación, lo que llamamos el derecho a renovar. Y también un punto muy importante de cara a las instalaciones técnicas es que los Estados miembros no deben, proporcionar subsidios, ayuda financiera, perdón, a las calderas que utilicen combustibles fósiles a partir del 2027. Importante, no se trata de una prohibición de instalar calderas que utilicen combustibles fósiles, sino los Estados miembros no deben ofrecer subsidios a este tipo de instalaciones. Importante también, se facilita para aquellos Estados miembros que quieran hacerlo, la EPBD facilita el que estos Estados miembros realmente prohíban directamente la instalación de este tipo de. Entonces, si el Estado de España quisiese prohibir este tipo de instalaciones, la EPBD les facilita este tipo de medidas. Por último, también actualizamos una serie de medidas de lo que llamamos información. Una de las medidas más visibles es que a partir de ahora las emisiones de carbono pues, pasan a ser uno de los elementos en la EPBD.
Y a nivel de certificados de eficiencia energética, también uno de los cambios más importantes, am, la primera propuesta es una armonización de lo que son las clases a nivel de los certificados en Europa. Ahora mismo hay países que van desde la A++ a la G, otros que van de la A a la H. Hay muchas clases y subclases, entonces esto está creando problemas a nivel de entender cómo son los diferentes parques de edificios. Esto tiene consecuencias muy importantes de cara a la financiación y al mercado secundario de financiación. Los bancos y las instituciones financieras necesitan poder entender qué es lo que se considera un buen edificio en un país y en otro. Necesitan poder compararlo para realmente mover sus balances de un sitio a otro. Entonces, entendemos que los edificios no se mueven de país, pero el dinero sí. Entonces, para facilitar el acceso a la financiación, sobre todo privada, este es un punto muy importante. Otros cambios a nivel del certificado. Se propone que la validez de los certificados en las peores clases se reduzca a 5 años. Y por último, se proponen una serie de medidas para mejorar la calidad, teniendo en cuenta que ahora el certificado puede resultar directamente en una obligación a renovar edificios. Pues este certificado ahora tiene muchísimo más valor que no antes, con lo cual tenemos que asegurarnos, uno, que este certificado sea de la calidad necesaria, pero también porque ahora mismo los certificados pues tienen un poco un problema de una falta de reputación, tienen fama de que a veces no son muy buenos. Esto viene dado sobre todo al principio, de cuando se lanzaron los certificados al principio. Creo que en los últimos años se ha hecho muchísimo trabajo en mejorar la calidad de los certificados, pero tenemos que asegurarnos de que esta calidad se comunica y que el público en general pues tenga confianza en estos certificados. Aparte de esto, hay una serie de medidas para facilitar el acceso a la información en las bases de datos de certificados de eficiencia energética. También en cualquier base de datos que contenga información, por ejemplo, ligada a los contadores o a los sensores o a los controles dentro de un edificio. Esta información tiene que ser compartida de manera gratuita con el ocupante y el propietario del edificio, y en según qué casos también con lo que llamamos third parties, con otras partes interesadas. Y por último ya hay una serie de medidas para actualizar lo que es el cálculo de la eficiencia energética en edificios. Bueno, todo esto lo he comentado, todo esto es una propuesta que se desarrolló a finales del 2021. Como bien sabéis, bueno, a principios del 2022 estalló la guerra en Ucrania. Hay una necesidad inminente de independizar Europa de lo que es y el petróleo ruso. Entonces, hace 3 semanas la Unión Europea lanzó el REPowerEU Plan, que es un plan para reducir al máximo y lo más rápido posible la dependencia en este tipo de combustibles. Las medidas en concreto a nivel de edificios, por ejemplo, se está hablando de una obligación a la instalación de placas fotovoltaicas en todos los edificios lo más rápido posible. Son una serie de medidas son una serie de medidas legales, pero también financieras, pero todo esto se acaba de lanzar, está todavía en fase muy incipiente ahora mismo. De todas maneras, sí recalcar que, bueno, pues una de las cosas que el conflicto en Ucrania ahora mismo ha puesto en clara evidencia es que hay una necesidad de acelerar todo lo que son las medidas que he estado hablando antes. Entonces, am, las medidas que he presentado, se estaba hablando pues implementación a partir de 2027, 2030. Ahora se está hablando de avanzar alguna de estas medidas al 2025. Se está apretando el acelerador en lo que es la negociación de la directiva, con lo cual esperamos pues sacarla antes de lo que inicialmente esperábamos. Entonces, no puedo comunicar mucho en este área porque todo se está discutiendo ahora mismo, pero sí, pues bueno, comunicar
esta necesidad de acelerar las cosas lo antes posibles. Y ya está. Por mí, esta es la presentación. En la última slide tenéis un poco de información sobre el impacto que las medidas deberían tener, las diferentes medidas propuestas deberían tener a nivel de billones de metros cúbicos de gas. Podéis ver la, el ahorro es bastante importante y es uno de los elementos que tenemos que conseguir de cara a eliminar esta dependencia que tenemos del gas y el petróleo ruso. Muchas gracias y bueno, espero que lo hayáis encontrado interesante. Muchas gracias, Pau.